Era un 26 de septiembre del 2002 en Daegu, una ciudad de Corea del Sur. Un hombre estaba haciendo una caminata en solitario buscando bellotas a lo largo de una ladera sobre la montaña. Esta persona, con una mochila llena hasta el borde de bellotas de distintos tamaños, cuando de repente la bolsa se le cae y se da cuenta de algo en la distancia para luego toparse con algo horrible. Un pozo poco profundo donde había distintos huesos pequeños, y entre estos restos ropa de niños de alrededor de unos 10 o 13 años. Este hombre acababa de descubrir una de las escenas de crímenes más infames de Corea del Sur. Los huesos encontrados pertenecían a los niños perdidos hacía ya varios años, que llegaron a ser conocidos como los niños rana. El hombre, que logró permanecer en el anonimato hasta el día de hoy, llamó y denunció el crimen a las autoridades rápidamente. Más tarde, ese mismo día, la montaña estaría repleta de investigadores en un esfuerzo por recolectar cualquier evidencia que aún pudiera quedar. La escena no se había descubierto durante más de una década, a pesar de que los lugareños y las autoridades buscaron a los niños durante cientos de veces. En el video de hoy te voy a contar la historia de los niños rana, un caso misterioso que sucedió en Corea del Sur. La historia comienza el 26 de marzo del 91. Gran parte del país tuvo el día libre debido a las elecciones. Con eso en mente, algunos de los chicos se levantaron temprano y empezaron a jugar antes de que comenzara el día. Siendo las 8 de la mañana, un grupo de 6 niños conformados por... Aquí me vas a tener que disculpar, pero los nombres están bastante complicados, así que si no los pronuncio bien, lo siento. El primero era Woo Seol-wan de 13 años, So Hoo-yeon de 12, Kim Jong-yu de 11, Park Chan-in de 10, Kim Jong-sik de 9 y Kim Tae-ryong de 10 años estaban jugando cerca de la casa de So Hoo-yeon, pero el momento fue interrumpido cuando uno de los inquilinos le dijo que fueran a jugar a otro sitio porque estaban haciendo muchísimo ruido. Esto sería algo crucial para estos niños, y ahorita vas a ver por qué. Actualmente en Corea, el entretenimiento de los chicos suele ser más en la sala de juegos o en su casa con la computadora, pero en aquella época divertirse era sinónimo de ir al parque o a las montañas. Así que el grupo de niños decidió ir a cazar huevos de salamandra en una montaña cercana llamada Warjong, y el grupo entero, salvo Kim Tae-ryong, quien decidió ir a casa a desayunar y cumplir las advertencias de su madre de no alejarse demasiado, se encontraron con Moo-yeon, el hermano de Hoo-yeon, quien estaba en su bicicleta y fue avisado de la aventura del grupo, mientras emprendían el viaje del que nunca regresarían. Ahora déjame te explico cómo era este lugar, cómo era la montaña. Daegu, la ciudad, está rodeada de montañas, y en el extremo oeste de esta ciudad, el área de Songso, se encuentra frente a la montaña de Warjong. La montaña no es tan alta o escarpada. Sin embargo, si te desvías del camino es fácil perderse temporalmente en el denso bosque, principalmente lleno de pinos y maleza que cubren la inclinación de la montaña. Pero bueno, regresando a este caso, pasaban las horas y ninguna palabra de los chicos. Sus padres estaban ya preocupados y comenzarían a buscarlos una vez que el sol comenzara a salir. Después de buscar por su cuenta durante unas horas, los padres decidieron llamar a la policía, que realizó una búsqueda más intensa y así continuaría hasta la mañana siguiente. Los chicos habían desaparecido sin dejar un solo rastro. La policía inicialmente sospechó que los niños se habían fugado, pero esta teoría pronto fue descartada. La segunda teoría fue que los niños se habían perdido, pero los lugareños nuevamente desacreditaron esta teoría porque cuando la ciudad se iluminaba por la noche, facilitaba que los viajeros perdidos encontraran el camino a casa. Incluso, un programa de televisión coreano realizó un experimento que consistía en llevar a un grupo de niños al oscurecer
hasta el sitio donde fueron encontrados los restos y dejarlos solos para que salieran de la montaña. Y como resultado, los niños regresaron a su casa sanos y salvos y sin miedo alguno. Cabe aclarar además que desde el lugar en el que fueron encontrados los niños se podían escuchar los ruidos de la carretera, así que ellos pudieron haberse guiado por el sonido en caso de estar perdidos, por lo cual esta teoría estaba totalmente descartada. También decían que habían sido secuestrados, ya que durante la época era un negocio secuestrar niños y luego obligarlos a mendigar en la calle. Otra teoría hablaba sobre ser raptados por espías de Corea del Norte. También mencionaban a extraterrestres, que esta teoría está como que descabellada. Y por último, que los niños habían muerto a manos de un leproso, debido a que en aquel país existía el mito que atribuye al hígado de los niños la cura para el lepra. Sin embargo, todas estas teorías eran solo suposiciones porque todo era un real misterio. Así que el caso rápidamente tomó impulso y llegó hasta el presidente de aquel momento de nombre Roh Tae-woo, quien reclutó a cientos de miles de policías y militares para ayudar en la búsqueda, pero esto no condujo a ninguna parte. Las preguntas que todos estaban haciendo en aquel momento eran: ¿cómo pudieron haber desaparecido estos chicos? ¿Cómo no se pudo encontrar ningún rastro con tantas personas buscándolos? Como te decía, todo era un misterio. Los voluntarios y la familia repartieron volantes con la esperanza de encontrar a los niños rana. Se generaron millones de volantes y se ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera guiar a la policía hacia los niños perdidos. Adicionalmente, también se pusieron los rostros en cartones de leche, vallas publicitarias, tarjetas telefónicas, envoltorios de dulces, dibujos animados y periódicos. Todos tenían fotografía de los niños impresas con el nombre de los niños rana, como se les conocería. Pero déjame te explico por qué les pusieron de esta forma, los niños rana. El nombre evolucionó a medida que su historia comenzó a cobrar fuerza. Los niños buscaban huevos de salamandra al momento de que se perdieron, que los huevos conducen a huevos de rana, así que las 5 víctimas fueron simplemente conocidas como los niños rana, porque era más fácil para la gente recordar los niños rana que los niños salamandra. Así que las semanas se convirtieron en meses, los meses en año, y las autoridades estaban exactamente en el mismo lugar que el día en que desaparecieron. No había nuevas pistas a pesar de que las familias estaban haciendo un gran trabajo para mantener vivo el caso. Incluso se llegaron a filmar películas y documentales de televisión que serían vistos por millones. Pero una vez más, el caso estaba detenido. La policía recibía cientos de pistas, pero todas conducían a la nada. El único dato realmente intrigante fue el de un hombre que se atribuyó la responsabilidad del crimen. Afirmaba haber secuestrado a los niños y que estaban vivos, pero en mal estado. Sin embargo, la cosa aquí era que esto solo era una estafa para sacarles dinero a las familias. No se sabe mucho más sobre este informante fraudulento, pero también fue descartado de la investigación. Hasta que finalmente, el 26 de septiembre del 2002, un hombre que estaba haciendo senderismo mientras recogía bellotas a lo largo de la ladera de la montaña, descubrió un hueco poco profundo con varios huesos pequeños parecidos a huesos humanos y estaban esparcidos a lo largo de varias piezas de ropa para niños, revelando así una de las escenas del crimen más infames de Corea del Sur. Los huesos encontrados pertenecían a estos niños perdidos durante años. El hombre, que logró permanecer en el anonimato hasta el día de hoy, llamó y reportó el crimen a las autoridades lo antes posible. Más tarde, ese mismo día, la montaña estaría repleta de investigadores en un esfuerzo por recuperar cualquier evidencia que aún pudiera encontrarse en ese lugar. El sitio solía estar dentro de las instalaciones del campo de tiro de la División de Infantería número 50 del Ejército de Corea, que se trasladó a una ciudad cercana más tarde en el 94. Sobre todo, era un lugar que ya había sido minuciosamente investigado cuando los niños desaparecieron. El lugar estaba lleno de casquillos de bala
Y la gente del pueblo declaró que los niños de la zona caminaban por el monte Wayong a menudo para recoger los casquillos. Entonces, la gente empezó a sospechar que los niños habían perdido la vida a causa de las balas perdidas y que los mismos militares los habían encubierto. Cuando se descubrieron los cuerpos de los niños, estaban cubiertos con sus propias ropas, como ya te platicaba, y uno de ellos tenía sus mangas atadas en un nudo que suelen utilizar en entornos industriales. Debido a esto, la policía dedujo que los niños habían perdido la vida por hipotermia, pero muchos de los que siguieron el caso, en especial la familia, se negaron a creer esto e insistieron en una autopsia independiente. Además se quejaron porque la policía no tuvo ni la más mínima precaución con la escena del crimen. Increíblemente desenterraron los cuerpos con pico y pala y no inspeccionaron bien el sitio, además de que no contaban con las herramientas forenses necesarias para el procedimiento. Hay que recordar que esto sucedió no hace mucho tiempo, en el 2002, y era un caso que durante años estaba siendo investigado, entonces que la policía, los investigadores no usaran las herramientas forenses adecuadas, a pesar de lo importante que era este crimen, no sé, como que está muy raro. Pero bueno, seguimos. Así que después de la segunda prueba forense se llegó a la conclusión de que los niños efectivamente les habían quitado la vida, muchos de los cuales sufrieron graves heridas en la cabeza, ya sea por traumatismo contundente o por una escopeta. Uno de los cráneos de un niño tenía 2 agujeros de bala, los otros tenían marcas de una herramienta desconocida grabadas en varias partes de los cráneos, así que los expertos también creen que la herramienta utilizada para golpear a estos niños estaba relacionada con la profesión del asesino. Pero la gente otra vez se preguntaba cómo fue que la escena pasó sin ser descubierta durante tanto tiempo. La evidencia en forma de musgo creciendo dentro de alguno de los cráneos de los niños demostró que los niños no habían sido movidos durante años, entonces la teoría es que habían muerto alrededor de la última vez que fueron vistos, esto en 1991. A pesar de que se descubrieron algunas pruebas en el lugar, la policía recibió fuertes críticas por no mantener el área adecuadamente, como ya te platicaba. También se alegó que los cuerpos no fueron transportados adecuadamente desde el lugar con bolsas para cadáveres, sino que fueron colocados en sacos. Con todo y esto, aún siguen quedando preguntas pendientes, como ¿era esta tumba poco profunda también la escena del crimen o simplemente los habían puesto ahí? ¿Fue un trágico accidente o algo más siniestro? Muchas de estas preguntas sin respuesta aún persisten y no pueden responderse fácilmente, como también está la pregunta de si fue un solo asesino o fueron múltiples. Muchos teorizan que tenía que haber varias personas presentes para mantener a los otros niños callados y sometidos, pero los criminólogos coreanos y estadounidenses creen que fue una sola persona la que cometió los crímenes debido a la brutalidad en que se encontraron los cuerpos. Muchos creen que un trágico accidente podría ser la causa de todo esto y que fue un encubrimiento, como ya te comentaba en el principio. Había un campo de tiro militar muy cerca donde se encontraban los cuerpos y muchos creen que uno o varios niños resultaron heridos por balas perdidas y para asegurarse de que no corriera la voz, el perpetrador decidió matar al resto de los niños. Hay quien cree que esta es la teoría más factible, sin embargo, los registros muestran que no hubo prácticas de tiro programados ese día debido a las elecciones. Pero también existe la pregunta si ¿podría alguien haberse colado en el campo de tiro y usarlo sin el permiso? Más evidencias que apuntan hacia el accidente del campo de tiro es el hecho de que la montaña estaba llena de casquillos de bala y a menudo los lugareños registraban el área en busca de animales callejeros. Hay otra teoría que fue presentada por un psicólogo criminal coreano, Kim Kim-won, que decía que uno de los padres de los niños asesinados era el culpable, pero esto fue ampliamente rechazado por las autoridades y el público, que posteriormente despedirían de su puesto a esta persona que afirmó este hecho. Finalmente, en 2006 se cumplió con el plazo de prescripción de este caso, porque en Corea del Sur el estatuto para todos los delitos es de 15 años. Si pasan estos 15 años, los criminales ya no son juzgados.
Así que las familias de las víctimas se frustraron muchísimo porque ellos tenían la esperanza de recibir justicia algún día. Sin embargo, esto cambió en 2015 para suerte de los padres, lo que significa que si salieran a la luz nuevas pruebas, los responsables del crimen podrían ser acusados. Pero en conclusión, este caso es un verdadero misterio. Nadie sabe en realidad qué fue lo que pasó y hay, como ya te diste cuenta a lo largo de este video, un montón de preguntas a las que nadie tiene respuesta. Que ya, en mi opinión, a estas alturas es muy probable que ya no se resuelva, pero ojalá esté equivocado. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y si me estás viendo en YouTube, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es...